La reforma aprobada ayer, desde una perspectiva política, me parece indeseable, desde una perspectiva social me parece perjudicial y desde una perspectiva jurídica creo que es inconstitucional. ¿Por qué me parece errónea desde una perspectiva política? Porque esto no se hizo en una forma transparente. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿quiénes son los actores de este sistema? Empleados, empleadores, AFPs. ¿Se mandó a llamar a los trabajadores? No. Única y exclusivamente algunos sindicatos que son afines al gobierno, es decir, mandaron a llamar su comité de aplauso. Pero no mandaron a llamar ni a preguntarle qué opinaban sindicatos, digamos, que podrían tener un pensamiento crítico. ¿Se mandó a llamar a los empleadores? Pues no. No tengo edad para jubilarme, pero tampoco nací allá. Y seamos francos, población, a los empleadores, es decir, a lo que no me gusta la palabra, pero es a los patronos, les va a tocar pagar aproximadamente 80 y pico, 90 millones de dólares al año más, en concepto del 1%. ¿Ustedes creen que eso no estaba platicado previamente? No, digo, no tengo edad para jubilarme, pero tampoco nací ayer. Lo que pasa es que la ANEP tampoco quiso llegar a decir, miren, estoy de acuerdo con esto, porque entonces era quemarse, de mejor te quedas callado y ya. Mandaron a llamar a las AFP, tampoco. Y son los que tienen la información, son los que tienen los datos, y también se han quedado callados. Esto estaba platicado. Entonces creo que políticamente, creo que es hicieron el show de la comisión, show bufo de la comisión y del pleno de ayer, pero en realidad eso no se ha platicado, digamos, no hay un debate, no existió un debate público al respecto. Socialmente me parece inadecuado porque lamentablemente pues no han presentado los estudios actuariales, estudios financieros para ver si este aumento de las pensiones es sostenible. Así que, en mi opinión, no va a ser sostenible esto. No me atrevo a decir cuánto tiempo va a durar el sistema, pero creo que no va a ser sostenible. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, ahora los trabajadores ya financiábamos las pensiones del Seguro Social y las pensiones del INPEP, más de 300 millones de dólares al año, pero ahora nos va a tocar también financiar las pensiones de los veteranos de la Fuerza Armada y las pensiones de los excombatientes del FMLN. Entonces tenemos mayor obligación. Entonces el dinero se va a ir acabando más rápido. Además de eso, de los 8,000 más, casi 8,000 millones de dólares que ya le hemos prestado al gobierno, eso lo van a poner, hoy actualmente hay, voy a decir papeles, aunque en realidad no es que se emitan papeles, pues está en una computadora. Actualmente paga 3.5, 4, 4.5%. Y esa rentabilidad va a favor de nosotros. Pero todo ese papel lo van a sustituir con un único papel que se llama certificado de financiamiento de transición. ¿Cuánto nos van a pagar de tasa de interés? No lo sabemos. No lo pusieron en la ley. ¿Cuánto tiempo se van a tardar en pagarlo? No lo sabemos. Lo va a decidir ellos, es decir, el Instituto Salvadoreño de Pensión. Por lo tanto, bueno, tenemos más obligaciones y vamos a tener menos rentabilidad, entonces el dinero se va a ir acabando más rápido. Y por lo tanto, yo sé que la gente dice, que a mí me da igual, si ahorita tengo pensión de 350 dólares y me van a dar pensión de 400, pues yo le aplaudo al presidente y qué bueno y todo. Yo soy de la opinión que hay que ser responsables. Es que si así fuera, como diría alguien, así me voy a morir mañana, si yo supiera que me voy a morir mañana, pues agarro mi carrito y empiezo a hacerlo fiesta y todo, va. Pero no tiene que ser prevenido. Y a mí me gustaría también dejar que exista dinero para cuando estén mis hijos, mis nietos. No comenzar, digamos, a hacerlo fiesta yo. Y jurídicamente digo que es inconstitucional por varios motivos. Es inconstitucional dos temas, básicamente. Uno es que en el 2014 la Sala de lo Constitucional declaró que era legítimo que los trabajadores estemos obligados a prestarle al gobierno. Pero dijo la Sala que la afectación no era tan intensa, dijo, porque estábamos obligados a prestarles el máximo del 45% de nuestros ahorros.
En el 2017, el gobierno le quiso subir el 50%. Y ahí dijo la sala, no, 50% y es mucho, porque entonces la rentabilidad de los ahorros de los trabajadores se va a venir abajo y a 50%. ¿Saben cuánto vamos a estar obligados a prestarle ahora? Sin límite. O sea, prácticamente el 100% de nuestros ahorros puede hacer que lo tengamos que prestar al gobierno. Si el 50% es inconstitucional, por supuesto, como diría mi abuelita, conti más el 100%. Así eso que definitivamente es inconstitucional. Y también es inconstitucional que no sepamos a cuánto le vamos a prestar al gobierno. No sabemos ni plazo, ni tasa de interés. Eso afecta, dijo la sala, la seguridad jurídica. Es porque esos 8.000 millones de dólares no sabemos cuándo, cuánto es el plazo, ni cuál es la tasa de interés que nos. Es como que tú fueras al banco. Dije, mire, quiero que me dé 50.000 dólares. Y el banco te va a decir, vaya, pues yo le voy a dar los 50.000 dólares porque usted es medio bien guapo. ¿Ok? Decir el banco, ¿a qué tasa de interés queda? No se la voy a decir. ¿Cuánto es el plazo? No se la voy a decir. Aquí estamos en un doble absurdo. El deudor, que es el gobierno, decide cuánto dinero va a tomar de nosotros, decide él a qué plazo y decide a qué tasa de interés y si va a haber plazo de gracia. Plazo de gracia es que hay periodos, algunos préstamos, donde no se paga ni interés ni se paga amortización al capital, ¿no? El deudor decide. Y además de eso, se puede llevar todo el dinero del banco. Eso es inconstitucional también. Esa sería, digamos, como en general mis apreciaciones. Había mencionado de que somos el único país donde se paga más pensión que salario mínimo. Y vamos, es que somos una belleza, somos una belleza. Mira, la Organización Internacional del Trabajo recomienda que sí es posible. La tasa de reemplazo, esta es en la jerga, no jurídica, la jerga, digamos, del sistema previsional. Tasa de reemplazo es qué porcentaje que tengo de pensión con relación a mi último sueldo, ¿no? Recomienda que debería de intentarse que fuera del 40%. Imagínate, eso a nivel mundial, 40%. Y te lo digo, en la mayoría de los países no se alcanza sin que esa tasa. En cambio, ahora aquí alguien que gane el salario mínimo, que son $360, si se jubila, va a tener tasa de reemplazo de más del 100%, con $400. Eso es insostenible financieramente. Es que, seamos francos, imagínate si alguien gana $360 al mes. ¿Cuánto ahorra, digamos, para su cuenta de ahorro? Pongámosle que de todo, como el 6% va a la cuenta de garantía solidaria, pongamos, es menos, pero pongámosle que fuera el 10%. Son $36 al mes. ¿Al año cuántos son? 400 y pico al año. ¿Tú crees que va a alcanzar para dar una pensión mensual si al año logro ahorrar 400 y pico de dólares? 360 más 70, como 430, ¿no? Al año. ¿Y cómo es posible que voy a tener pensión de $400 al mes si logré ahorrar 420 al año? Es un absurdo. Pero sí, vamos a ser el único país en el mundo, así como somos el único país en el mundo que tiene legalizada como moneda de curso legal, aunque nadie la ocupe, el Bitcoin, ¿no? Pues también vamos a ser el único país en el mundo que la tasa de reemplazo es más alta que el salario mínimo. Vamos a ser el único país. Usted también mencionaba de que está a favor de que la edad de jubilación se aumente. Te comento. El Salvador tiene la edad de jubilación más baja de América Latina. Mujeres 55 años, hombres 60 años. Eso está desde los años 60. Eso es dependiendo de las expectativas de vida de las personas. ¿Saben cuál es la expectativa de vida de las mujeres jubiladas? 83 años. 83. ¿Cómo va a ser posible entonces que si alguien se jubila a los 55, va a tener que aguantar su pensión casi 30 años? No les pasa. Si es pura aritmética. Y los hombres sufrimos más y entonces nos morimos antes. Tenemos un promedio de vida, los jubilados, hasta como 81 años. Si se jubila a los 60, ¿cómo va a ser que la pensión le va a aguantar para 20 años? Tampoco es aritmética simple, no cabe. Pero es que además de eso, es desigual. ¿Y por qué las mujeres 55 y los hombres 60?
Esto venía de los años 60 y es un tema discriminatorio en perjuicio de la mujer. ¿Sabes por qué? Porque antes, a los 55 años, las mujeres llegan abuelas. Hoy no, a los 55 años, yo ahí en el gimnasio, un montón de señoras, digamos ahí de 50 y pico de años, que no, de abuelas nada. En cambio, antes a los 55 años eran abuelas. ¿Y qué es lo que les tocaba hacer a las abuelas? Ir a cuidar los nietos. Entonces, por eso es que decían, las mujeres que se jubilan a los 55 años, porque a los 55 años va a ser abuela, y entonces que vaya a cuidar los nietos. No, eso es falso. Entonces, claro, ningún partido político quiere cargar con ese costo político de aumentar las edades, pero hay que hacerlo. Si queremos verlo, podríamos quizás tener grupos especiales, digamos, para poderse jubilar más joven, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo los que hemos tenido el privilegio, por las experiencias de vida que hemos tenido, ¿no? De trabajar en una oficina con aire acondicionado, andar en el carrito de uno, va tal. Ese ha sido un privilegio. Hay gente que le toca trabajar muy duro. La gente que trabaja en construcción, la gente que trabaja en el campo. Podríamos decir, bueno, mira, entonces, esa gente que sí se jubile antes. Podríamos hacer algunas diferenciaciones, ¿no? Pero en este país resulta que los que trabajan más duro, los de construcción, los que trabajan en el campo, ni siquiera tienen derecho a pensión. ¿Por qué? Porque no llegan a reunir los 25 años de estar cotizando. Entonces, ni siquiera tienen derecho a pensión. En este país solamente cotizamos, tristemente solamente cotizamos el 25% de los trabajadores. Y de ese 25%, solo se alcanzan a jubilar más o menos el 30%. Si en realidad somos un grupo pequeño. Y en esta disque reforma integral, que no lo es, por favor, el gobierno miente. Yo sé que este gobierno, vamos a ver, todos los gobiernos mienten y todos los gobiernos han sido irresponsables con el tema de pensiones. Pero este ya dijo, quítense todos aquí de en medio, hoy sí vamos a hacer nuestra fiesta. Dice que es integral. ¿Cuál integral? No hay ninguna medida para la mejora de la cobertura. Vamos a seguir siendo únicamente el 25% de los trabajadores que vamos a seguir cotizando. Aquellos que somos empleados que tenemos, y que hemos tenido un empleo, digamos, constante y largo para que tengamos 25 años de cotización, el resto de la gente no. Así que no, definitivamente tendríamos que ser honestos con nosotros mismos. Eso implica un costo político. ¿Cómo tendría que llegarse a esto? Por supuesto, en lugar de acordarle un partido, tendría que haber un diálogo social donde todos los actores, empleados, trabajadores, empleadores, gobierno, academia, nos reunamos y tengamos un debate. ¿Y saben qué es lo triste? Este gobierno es en los últimos 25 años el único gobierno que ha tenido la oportunidad de hacer una buena reforma de pensión. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenía obligación, digamos, de llegar a acordarlo y hacer cambios con otros partidos políticos, porque ellos tienen la mayoría calificada en él. Este gobierno ha tenido la oportunidad de hacerlo. No lo quiso hacer. No lo quiso hacer. Así que, pues, es triste, pero ese es el país que tenemos.